buenas tardes. Lo primero, pues como de costumbre, agradecer la posibilidad de participar en estos encuentros y bueno, pues vamos a meternos en materia lo antes posible, diciendo además que bueno, llega un poquito tarde esta mañana, pero he visto que algunos de los asuntos de los que yo pretendo tratar pues ya se han tocado y bueno, pues lo agradezco porque clarifican y yo trataré pues en la medida de mis posibilidades completarlos. Lo digo porque yo el título que propuse era Fundamentalismo y Yihad, Guerra Santa frente a Guerra Justa. Por supuesto, recogiendo un poco los debates que se han tenido ya, no se trata de dos tipos completamente estancos y sin interconexiones, los hay. Sin embargo, trataremos de demostrar, en la medida de nuestras posibilidades, cómo la guerra, la yihad, al menos en algunos de los aspectos que Tomás ha tocado esta mañana, sigue teniendo un componente fundamentalista muy superior a las guerras emprendidas por los cristianos, al menos, o el orbe cristiano, si se quiere, al menos desde, pues como mínimo desde el siglo XVI, con esas disputaciones, esos debates que hubo precisamente en Valladolid. Pedro Insua los ha estudiado muy en detalle, y que después, por medio de la inmersión teológica, pues pierde pie completamente cualquier alusión a la Biblia o a los textos sagrados, como cualquiera puede comprobar si se abre el manual, por ejemplo, de un individuo que pertenece a este lado del orbe, si nos atenemos a estas fracturas en función de los credos ideológicos y religiosos, como fue Clausewitz. En Clausewitz encontramos a un técnico de la guerra, a un hombre que la vincula completamente a la política, y que en realidad pues está mucho más cerca de la escuela materialista de Gustavo Bueno, porque las cuestiones que plantea Clausewitz en ese tratado tan conocido, pues sí que en cierto modo encajan perfectamente en esta famosa tabla de ramas y capas del poder político y de una sociedad política entendida como tal, alejada de aquellas envueltas por elementos teocráticos. Bueno, para hablar de la yihad, pues yo me he basado en este libro que se editó hace unos años, yo creo que con un gran acierto, porque precisamente el libro de la yihad de Averroes, coloquialmente o vulgarmente pasa por ser una especie de musulmán, en algunos ámbitos un poco más progresista que otros, pero sin embargo, yo, que no había leído por supuesto el libro de la yihad, cuando lo leí me llevé una sorpresa al ver pues que me parecía que Averroes es un hombre absolutamente ortodoxo por atenerse a esas dos fuentes directas con las cuales trabaja el fundamentalismo islámico. Uno es el Corán, una verdad revelada que desde los presupuestos del materialismo filosófico es inadmisible, pero que, bueno, pues desde la perspectiva emig de los musulmanes, pues es algo con lo cual hay que convivir y que marca completamente la vida del musulmán, hasta el punto de, y recomiendo también aquí un trabajo de Joaquín Robles hace unos años, comparando derechos humanos y la Sharia, y los ajustes y desajustes sobre todo que hay por esa apelación de que hay que respetar siempre que sea compatible con la Sharia, y diríamos pues que la Sharia completa algunos de estas columnas, al menos en el eje circular. Toda la legislación estaría recogida en la Sharia. Este sería uno de los dos bloques. El primero, la verdad revelada a través de Mahoma, que sería una especie de, yo no sé si llamarle una impresora del mensaje de Alá. Y por otra parte está la Sunna, que sería pues una serie de dichos y de episodios y de manifestaciones y de hechos realizados por el propio Mahoma, que como todo el mundo sabe, pues es un individuo corpóreo e histórico que se desenvolvió en unas condiciones muy concretas, pero que desde la doctrina islámica constituye un bello ejemplo. Es decir, que en el libro de la Yihad se produce estos ajustes y desajustes continuos entre, por un lado, lo que viene revelado por Alá, ese entendimiento agente que envuelve a todos los musulmanes y que les permite prescindir de su cuerpo para avanzar en el terreno de los infieles, renunciando a él por medio del cinturón bomba, y los hechos y dichos del profeta, que como es lógico y se puede entender, pues es un individuo que se desenvuelve en unas condiciones históricas y geográficas y bélicas muy concretas. En fin, el libro de la Yihad continuamente está haciendo estos ajustes y desajustes. Bueno, esto por decir algo así, para entrar un poquito en materia.
Bueno, pues lo primero que hay que intentar, para ir acotando un poco la cuestión, es dejar muy claro que cuando se habla de yihad no se está hablando, porque esto es una tendencia más habitual de lo que pueda parecer, de esfuerzo personal. Aquí hay un psicologismo absoluto, entendiendo como que pues la yihad sería una cosa intrasomática de cada individuo, una cosa envuelta por ese cuerpo del cual incluso se puede prescindir y que no es más que un esfuerzo. Bueno, pues desde luego nosotros entendemos que la yihad es todo aquello que va relacionado con estrategias, armas, ejércitos, soldados, etcétera, etcétera, lo que todo el mundo sabemos. Es decir, que estamos ante una yihad evidentemente extrasomática, eso por otro lado. Volviendo un poco a los fundamentos, porque de fundamentalismo estamos intentando tratar de hablar. Si mis cuentas, y aquí Tomás, que seguramente habrá estudiado más a fondo el Corán que yo, por su dedicación al estudio de la guerra, pues incorpora pocas veces, al parecer, el término yihad. Según yo he podido ir buscando por ahí, el término aparecería 4 veces, y habría 36 aleyas con 41 versículos que harían alusión a la guerra entendida, insisto, no como un esfuerzo personal, sino como algo estrictamente bélico. Por otra parte, pues el problema también que constituye, que tiene la estructura del Corán, es esa regla, de la cual también se sirve en gran medida Averroes en su libro, del abrogado y al abrogante. El problema es que hay unas aleyas, hay unos versículos que jerarquizan y que ordenan a otros que están por debajo del mismo. Parece que uno de los, yo no soy en absoluto un especialista, por supuesto, uno de los criterios, esto se lo oí yo a Serafín Fanjul en una entrevista que le hice hace tiempo, pues sería el criterio de novedad, es decir, las aleyas que estarían, los versículos más modernos, en principio se les supone una mayor carga crítica y podrían reordenar bueno, y ajustarse a esta regla de la abrogación que estamos diciendo. A esto hay que añadir también que si somos rigurosos, y así entendemos, así lo interpretamos nosotros, la yihad eliminaría precisamente la posibilidad de la fitna, de la guerra entre musulmanes. Esto sería en realidad pues un desajuste que podría explicarse también pues por el hecho de que unos musulmanes acaban con otro por su falta de fe o su falta de cumplimiento de los preceptos del Islam. Hemos de decir también pues que hay como 2 grandes escuelas en la actualidad, los suníes y los chiíes. El 90% son los suníes, son los que estarían detrás, con todos los matices que se quiera, del Estado Islámico, del que intentaremos decir alguna cosa, y que pues la fitna sería en gran medida, aparte de algo que hay que evitar, pues ya digo, un ajuste de cuentas interno frente a algunos pues que no observan los preceptos con el rigorismo que se les exigiría. Por otra parte, pues en el libro de la yihad se establece un corte, del cual se ha hablado ya aquí en los debates que hemos tenido hace un rato, un corte maniqueo en el mundo, en una estructura que podríamos vincular a 3 conceptos, como serían dintorno, contorno y entorno. En el dintorno estaría la umma y sus bordes delimitarían una línea o limes, tras el cual estarían los infieles. Los infieles que, como ya se ha dicho esta mañana, y yo tengo los mismos versos subrayados que Tomás, pues son aquellos a los que hay que aniquilar o como mínimo embolsar de un modo que una vez que el limes haya avanzado y queden esas bolsas de infieles politeístas, además, dentro de esta parte del mundo, del Dar al-Islam, me parece que se llama, frente a la otra parte que lo que no es el Islam es el territorio de la guerra. Además, curiosamente, la palabra es guerra. Continuamente se hace alusión a la guerra, nada de esfuerzo. Guerra de la cual todo el mundo sabe, ¿no? Pues como digo, la forma de quedar dentro sería o bien la conversión, o bien durante un periodo de adaptación, pues estar sujetos a parias, y pues como se pueden imaginar, las parias no son nada benevolentes, porque en España eso se produjo, el avance del limes, los avances y retrocesos que hubo, y el fenómeno del mozarabismo y las emigraciones al norte de España pues demuestran que las condiciones de las parias y el tipo y la cantidad de restricciones que había intramuros del Islam pues eran bastante poco de llevaderas, y acababan pues con la salida de estos señores hacia el norte, para luego volver, evidentemente.
Bueno, pues el libro de Averroes también cuenta, como digo, va bebiendo de estas dos fuentes e introduce también el derecho maliquí, que es un derecho que tuvo, es una escuela, digamos, que tuvo bastante predicamento en el norte en el norte de África y, por supuesto, en España. En él, pues, evidentemente se contienen muchas cosas que todo el mundo sabe, pues el hecho de que el que muere en campaña pues va al cielo, pero además, y esta es una diferencia precisamente con el guerrero cristiano, pues el guerrero que muere pues no tiene el cielo tan sumamente garantizado, digo el cristiano, el musulmán lo tiene, y si no, pues tiene el botín. El botín, además, es una de las partes cruciales bueno, la segunda parte, de hecho, del libro de la yihad, y en el cual pues vemos cómo, de respeto a la propiedad y a las estructuras con las que se encuentran, pues nada de nada. En principio, el derecho maliquí, pues ya digo que es una norma con gran rigorismo, que se rige también mucho por la vida y hechos del profeta, y que pues prescribe pues las racias o las aceifas, no sé exactamente el nombre cuál es, pero podemos entender a lo que nos estamos refiriendo, de carácter anual. Y por lo que respecta a Averroes, que como digo puede parecernos una especie de progresista de la época, aunque solo sea por las represalias a las que estuvo sujeto en el final de su vida, pues la conexión con la yihad no solamente la tiene por la vía del análisis de los textos y de la coherencia con los mismos en cuanto a las conclusiones que extrae, sino por el vínculo familiar. Si alguien abre el libro de la yihad, verá que es Averroes el nieto, porque es el nieto precisamente de Abu Walib, que era el cadí de Córdoba, que emitió unas fatuas, o una especie de esos mensajes que todo el mundo ya va conociendo, según la cual anteponía, probablemente precisamente, yo entiendo que por el influjo de este belicismo maliquí, pero también por las condiciones reales y materiales en las que estaba viviendo ese señor, pues para él era mucho más importante la participación en la yihad que incluso uno de los preceptos fundamentales del Corán, como es la peregrinación a la Meca. Por lo tanto, pues para que se vea que el ambiente belicista y la ortodoxia vía familiar y vía doctrinal de Averroes, a mí me parece que es bastante llamativa. Bueno, ¿qué se hacía con los vencidos según el derecho maliquí? Y veremos que en el libro pues se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues decía lo siguiente, dice, los infieles serán invitados a abrazar el Islam, pero si después de 3 días los infieles no lo aceptasen, se les combinará a pagar la capitulación legal. En caso de que rehusasen, entonces se les ha de convertir y pueden ser aniquilados. Es una cosa muy parecida a lo que ha leído Tomás hace un rato, que no lo voy a intentar no repetirlo, desde luego. Luego, pues por supuesto, por mucha verdad revelada, que nosotros no admitimos, insistimos, ni mucho menos, pero que desde la perspectiva interna de un buen musulmán, pues es algo incuestionable, los hechos son muy tozudos y, pues aunque enseguida veremos que Averroes dice que la yihad es un deber de la comunidad, y aquí ya empezamos a introducir el entendimiento agente, entiendo yo que ahí se puede encontrar un rastro del mismo, porque habla a la comunidad, no al individuo. Pues luego, evidentemente, él se da cuenta que el realismo de la situación impide que toda la umma, todos los fieles, combatan. Y bueno, pues hace una serie de exclusiones que además son coherentes con el derecho maliquí del que hemos hablado. Pues no pueden ir los enfermos, los impúberes, los dementes, los ciegos, cojos, mujeres, e incluso los que no tienen recursos para ir a la guerra. Esto nos recuerda perfectamente a los requisitos para ser caballero, pues en primer lugar tener un caballo, que era un artículo en gran medida de lujo, digo, también en el territorio de los politeístas en el que llevamos tanto tiempo viviendo, ¿verdad? Bueno, luego en cuanto a formas de guerrear, para que se vea un poco hasta qué extremos llegan esta escuela maliquí que yo he investigado un poquito, pues se llega incluso a, precisamente por el ejemplo que constituye Mahoma para ellos, a algo que también, insisto, se hace por parte de los cristianos, pero que en este caso se hace con mayor alegría, digamos, que es él hablaba de tala de palmeras, que es un ejemplo que toman de Mahoma, y en este caso, pues ellos, puesto que el terreno de los politeístas es despreciable, pues también permite el arrasamiento del mismo de una forma lo más agresiva posible. Esto en la parte cristiana, desde luego, también se hizo, y ya, bueno, muchas veces ha hablado de los desiertos artificiales por medio de incendios hechos en el norte de Castilla. Lo cierto es que la evolución de la que hemos hablado al inicio de la intervención pues hizo que el respeto por lo que se fue encontrando en el avance cristiano pues fue mucho mayor, mientras que
territorio del Islam pues no ocurre así. El ejemplo del gran inmovilismo del Islam, en este sentido, de su gran fundamentalismo, es pues todo esto que acabamos de citar y que estamos viendo todos los días en la tele, la destrucción de los ídolos, una destrucción de los ídolos que viene acompañada también, y me remito también aquí de nuevo a la tabla, porque creo que ordena mucho los materiales, una destrucción que viene acompañada, insisto, de la venta de arte, que a mí me ha parecido que, puesto que ellos, con ese iconoclasmo que parte de la prohibición de representar a Dios y al profeta, pero que se extiende al arte, y todos los que hemos estudiado historia del arte, pues no sé si con mucha o poca brocha gorda por parte del profesor te decían que el arte islámico es no figurativo, aunque hay excepciones, pues yo interpreto la venta de esculturas romanas, cristianas y asirias como una forma de subsumir esa institución en la capa basal. Yo creo que ellos simplemente es un método de financiación que equipararían precisamente, me parece a mí, con el petróleo, espero que se me entienda, como un recurso más que se le vende a estos politeístas infieles y fetichistas, y con el dinero que obtenemos de la transacción poder seguir en el avance hasta que los envolvamos, que ese es el objetivo final de la yihad y del Islam en general. Bueno, por analizar rápidamente el libro de la yihad tiene dos partes. La primera parte se titula Elementos integrantes de la guerra. Podríamos ponerlo en consonancia con todos esos tratados que todos conocemos y, por supuesto, con el de Clausewitz. Clausewitz dice muy claro que es esa famosa frase tópica ya conocida de que es una continuación de la política, pero también deja muy claro que se trata de vencer, de imponer un orden político concreto y de mantener los recursos al máximo para establecer ese orden, aprovechando el que ya se tenía. En cuanto a los elementos integrantes de la yihad de la guerra contenidos en la yihad, pues Averroes empieza diciendo a quién obliga, ya lo hemos comentado hace un momentín, a quién obliga estas exhortaciones continuas que hay en el Corán, pues obliga, como digo, a la comunidad, no al individuo. Y aquí está de nuevo el entendimiento, a gente funcionando a pleno rendimiento, porque incluso también no parece parece molesto el hecho incluso de que destaquen de tal masa, aun cuando ya hemos segregado a las mujeres, no en todos los casos tengo que decir, porque aunque se ha dicho que se excluyan, es cierto que guerrean, que participan en la yihad. Incluso una estadística reciente dice que en los últimos años el 25% de las muertes de la yihad actual vendrían provocado por mujeres, y que parece ser incluso que por lo que respecta al impacto en Occidente, parece ser que es muy superior que a los actos criminales de los machos islamizados. En definitiva, el entendimiento agente anula al individuo, y lo anula incluso en la hueste, porque él habla de intentar que nadie destaque, que nadie busque botines personales, y en fin, pues como digo, obliga fundamentalmente a la comunidad. Gentes que han de ser combatidas, ya lo hemos dicho antes, combatidlos hasta que no exista disidencia y sea toda religión la de Dios. Este es el intento que, como ha dicho, me parece que Lino, pues tiene paralelos en el catolicismo, aunque solo sea por esa intención de crecimiento y de totalización, y del cual el Imperio Español es un claro ejemplo, precisamente por dar la vuelta y por incorporar la teoría de la esfera, de la que hemos hablado tantas veces. Bueno, pero en definitiva veremos que esto irá evolucionando en este lado del limes que hemos hablado, y se mantendrá igual en el otro, al menos por parte de los rigoristas. En cuanto al quebrantamiento del enemigo, pues se habla de quebrantar bienes, vidas, y de la reducción a la esclavitud, todo en virtud de su condición de politeístas. Esto es un elemento absolutamente esencial. Cierto es que luego Averroes pone en funcionamiento una institución que es llamada Amán, que yo entiendo que sería una especie de salvoconductos pues para hacer ciertas excepciones, pero yo entiendo que aquí de nuevo pues nos topamos con estas imposibilidades de todas esas ideas totalitarias, las imposibilidades que te exige la realidad en la cual tú estás pisando, que tú no estás pisando en la teología, estás pisando en la tierra, estás enfrentándote a individuos concretos, a estrategias, a armamentos mayores o menores y a vicisitudes concretas de la guerra. Hay discrepancias con respecto a los prisioneros, por supuesto está
está, por supuesto, la posibilidad de la esclavitud presente continuamente, pero está la posibilidad completa de, de la aniquilación concreta. Y recuerda al final de este capítulo, a pesar de estas variantes, porque hay según la doctrina de Malek, pues la posibilidad de, por medio del Amán, pues no eliminar a los cenobitas, a los inválidos, a las mujeres y a los inocentes, tema que converge perfectamente con el cristianismo, pues Averroes al final dice lo siguiente para aclarar un poco las posiciones. Dice: en cuanto terminaren los meses sagrados, matad a los politeístas allá donde los encontréis. Es decir, me recuerda mucho a este análisis que hacía Joaquín de los derechos humanos en el Islam, pues que sí, admitimos todos, pero hay que ajustarse en último término a una ley sagrada como es la Sharia. Existe también una institución que nos sitúa en paralelo, y nos vamos a acordar de Palacios Rubios, con el requerimiento que sería la dawá, una exhortación inicial antes de entrar en combate, pues según la cual si te integras no pasa nada y si no, pues ponemos estos mecanismos de lo que estamos hablando en funcionamiento. Como digo, Palacios Rubios la tiene, hubo muchísima polémica, las interpretaciones continúan por su ineficacia, dicen, en el Nuevo Mundo, pero bueno, ya veremos que irá cayendo en desuso y que el concepto guerra justa, que tiene orígenes muy lejanos y las 7 partidas ya tienen algunos aspectos aprovechables. En ellos las 7 partidas influyeron probablemente mucho en Cortés, pero Baltasar Ayala, como ha dicho Tomás, pues es otro hito, y después pues tenemos Vitoria y Sepúlveda. Pues como digo, el requerimiento irá perdiendo fuerza y el respeto o la guerra justa pues irán en funciones que se alejarán de lo religioso en parte, no del todo, por supuesto. La segunda parte, vamos a intentar ir ajustándonos al horario estricto. La segunda parte se titula de los bienes de los enemigos llegados a poder de los musulmanes. Como digo, yo creo que aquí, con estas figuras de entorno, contorno y entorno, se entenderán bastante bien algunas de las posibilidades. Hay varias, cuando se habla del quinto del botín, esto inmediatamente nos remite al quinto real de los reyes españoles en América. Cortés, otro, lo tengo un poco reciente y por eso lo aludo, enseguida es muy escrupuloso precisamente por querer ser muy cumplidor por las condiciones del inicio de su aventura con las leyes españolas. Enseguida aparta el quinto real y luego pues hay un reparto entre quienes participan en el avance en tierra firme, del cual también se descontará la parte, digamos, de inversión llevada a cabo por Cortés. Y bueno, pues esto es algo que ocurre también en el libro de la Yihad y se analiza. Y él da unas cuantas posibilidades. A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, él habla, por ejemplo, de un quinto para el imán, 4 quintos para la hueste. Si no existen, otra alternativa sería que heredaran los hijos del profeta como un modelo, como bello modelo, pero bueno, se ha disuelto genealógicamente esa posibilidad y pasa a toda la comunidad. Y en definitiva, me llama la atención ese interés en la disolución de los bienes en el dintorno. Es decir, esa indiferenciación de los individuos, la disolución, insisto, por medio de la caridad o como queramos llamarlo. Lo mismo ocurrirá con las acciones de guerra. Las posturas más rigoristas impedirán incluso pues que el combatiente tome nada de él, porque eso pondría en grave duda la sinceridad de su creencia. Uno no debe combatir por ganar oro ni por ganar propiedades, debe combatir por la grandeza de Allah, puesto que no es más que un instrumento del mismo. Incluso habla también, y aquí pues volvemos de nuevo a la necesidad de atenerse a la realidad de los hechos, pues de la posibilidad de dar una especie de propina o de una prefinanciación a quienes puedan participar en la guerra como pues un estímulo, ¿verdad? Importante el artículo 5 porque habla de la condición jurídica de las tierras y ahí habla también de no repartirlas, de disolverla también, y eso por intentar ya contrastarlo con la guerra justa en la cual pues Valladolid es un hito. Pues no se respetan en absoluto las propiedades de los infieles, las han perdido por eso, en gran medida por su condición. Queda, por supuesto, después la posibilidad de que
de que esos infieles, como ya hemos dicho, queden dentro de la frontera, pero paguen esas parias absolutamente inadmisibles. Si esto ocurre en el terreno del Islam, habrá una respuesta en el terreno cristiano. Felipe Maillo ha señalado alguna vez que entiende que en gran medida las respuestas jurídicas que dan los cristianos pues resultarían de una réplica en algunos aspectos de este derecho al cual se atienen, este derecho de origen revelado al cual se atienen los yihadistas. Por supuesto, eso yo entiendo que es un componente, pero hay otros componentes pues que nos remitirían incluso al mundo romano, porque el mundo romano, pues precisamente la idea del limes les estaba tan presente que les obligaba a tener pues un procedimiento con el cual atacar o no a aquellos bárbaros que se situaban extramuros del Imperio Romano. Y no olvidemos pues que además el cristianismo pues bebe en grandísima medida, bueno, siempre lo hemos dicho, pues de la filosofía griega y por supuesto del derecho romano y de sus calzadas y de muchas instituciones. Las partidas de Alfonso X, pues como digo, en el título 22 de la Ley 7 se habla enteramente de la frontera, habla de la frontera de España, habla de una frontera de naturaleza caliente, es una frontera completamente inestable, habla también de una forma maniquea, y aquí está un poco ese reflejo ideológico del momento, porque él dice que pues, la guerra tiene una naturaleza mala y una buena, estamos siempre con estas dicotomías muy de la época, y habla también del objetivo. El objetivo es pues conseguir la paz, una paz que nos remite, por supuesto, a mí me lo ha parecido, pues es una paz cristiana con muchos componentes de la pax romana de la que él parte. Desde luego, aunque no se puede decir que Alfonso X no estuviera completamente condicionado por su fe, sí que es cierto que se va alejando un poquito, y después se irán alejando muchos más, Baltasar de Ayala se alejará también más, de las condiciones relativas a la fe y se vinculará más a las condiciones de la política. Lo digo porque él habla también de que es el príncipe, no tiene un agente político quien debe declarar la guerra, y habla también de la posibilidad de una fitna cristiana, es decir, de las luchas entre reinos, como estamos hartos de ver por la historia. Bien, esto por lo que respecta a este paralelismo que hay casi coetáneo. En el siglo XVI se produce pues la aparición de un limes trascendental. Un limes trascendental que es ese continente con el que no se contaba, porque si desde luego se contaba con una teoría de la esfera precisamente para agarrar a estos infieles, a estos herejes, que esos son los musulmanes desde la perspectiva cristiana, pues la aparición de un continente pues es algo que no se contaba, pero es que ese continente, aparte de tener unos recursos muy importantes que incorporar a la capa basal, como así hacían, por ejemplo, los imperios depredadores, que a ellos se dedicaron en gran medida, pues contenían sociedades en distintos grados de civilización, también jerarquizadas, y la conquista de México, a la que tantas veces nos hemos referido, pues solo se explica precisamente por esa condición de desigualdad y de luchas intestinas y de dominación y sojuzgamiento de unas sociedades con respecto a otras. Entonces, este limes trascendental produce, ya digo, y el que quiera abundar en ello que consulte la obra maestra de Pedro Insua, Hermes Católico, produce una serie de grandes debates en los cuales pues se trata de ver qué hacer, porque no nos hemos encontrado con un yermo, nos hemos encontrado, insisto, con esas situaciones tan complejas. Y entonces se irá produciendo, así me parece a mí, un desplazamiento hacia un canon que podríamos llamar tomista, según el cual el género humano, degradado probablemente en origen, pues se irá depurando por la incorporación de instituciones. Unas instituciones que, por supuesto, esto no se puede negar, pues están completamente realimentadas por todo aquello que constituye el catolicismo, pero cada vez irán desligándose más estas dos esferas. Y en América se ve claramente que, aunque hay una interrelación continua, pues por un lado van los conquistadores y primero va Cortés y después aparecen ya los franciscanos, aunque él se arrodille al verlos, pero desde luego son dos esferas diferentes. Y por cierto, habría que decir que las rupturas del imperio entendemos que se pueden explicar en gran medida por las incompatibilidades que irán surgiendo entre los planes de la Iglesia y los planes políticos, pero esto es harina de otro costal.
una de las figuras más preeminentes en cuanto a establecer qué es aquello que sea la guerra justa, pues es Francisco de Vitoria, la famosa Relectio de Indis, y bueno, pues ahí analiza todos aquellos aspectos de la guerra. ¿Pueden los cristianos hacer la guerra? Sí. Pueden ser, y ahí Íñigo ha dado en el clavo, por supuesto, ofensivas o defensivas. Ahí pues quizás sea una visión un poco arcaizante que con esta tabla yo creo que se disuelve enteramente, porque la estabilidad de la tabla, precisamente por la presencia del poder cortical, en el cual el poder militar y el poder diplomático están continuamente conjugados en relación con el federativo, pues rompería esta dualidad entre guerra defensiva y guerra ofensiva. Pero bueno, en definitiva, Vitoria la recoge. ¿Quién puede declarar la guerra? El tema esencial que nos aleja completamente de ayatolas y otras figuras y de Bagdadi y toda esta gente que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Pues es el príncipe. Aquí ya la separación parece muy clara. Y la clave absoluta, dice, no es causa de guerra la diferencia de religión. Esa es la clave. Yo creo que esa es una clave, porque si volvemos otra vez a lo que estamos aquí leyendo, pues vemos que esto es totalmente incompatible. Por otro lado, pues habla precisamente por ese intento de moderación que se quiere imponer, porque se sabe que ha habido excesos. Que hay que decir que Vitoria contaba con la experiencia precisamente antillana e incluso la de Cortés. Él esto lo escribe en el 40, ya se ha producido todo aquello, incluso las derrotas y los avances y repliegues. Entonces habla de que no debe ser la guerra un instrumento al servicio de la ambición del príncipe, y bueno, pues alejarlo en la medida posible de la codicia. Establece también, analiza un montón de casuística, pues se puede hacer por la defensa del bien público, por recuperar las cosas perdidas, por recuperar los gastos de la guerra, y añade, a mí esto me llamó la atención en su momento, una especie de invitación a la insumisión, cuando dice, si al súbdito le constare la injusticia de la guerra, no le es lícito ir al ejército, aunque se lo ordene el príncipe. O sea, aquí el refuerzo que tiene el individuo, pues parece mucho más claro que en este inicio de la yihad, en la cual dice, no, es la comunidad, y bueno, si hay excepciones, tratemos de hacer las menos posible. Cierto es que se cura en salud cuando dice que el vulgo no tiene elementos de juicio, que si no tiene elementos de juicio, debe fiarse de los reyes y consejeros, aludiendo pues a otro asunto importantísimo que podríamos probablemente también localizar con el poder federativo, como son los arcana imperii, los acuerdos que están en la zona discreta de la política. Bueno, pues habla, por supuesto, también, me ha llamado la atención, habla también de la posibilidad de encontrarse con escudos humanos. Lo digo esto por la actualidad que hemos visto muchas veces con el conflicto palestinos-judíos, cuando colocan nidos de ametralladoras o armamento en escuelas. Ahí los niños inocentes, que ni el Islam ni el cristianismo permite matar, son un argumento, son una empalizada humana que el entendimiento agente además permite perfectamente establecer, y ante el cual pues debería el piadoso cristiano dar un paso atrás. Sin embargo, Vitoria dice lo siguiente, dice, por accidente en algunos casos puede ser lícito matar a sabiendas a los inocentes, como sucede en el que, expugnándose justamente, atención porque siempre lo subraya, a una fortaleza o a una ciudad, aunque se sepa que hay dentro de ella muchos inocentes, ha de ser imposible dejar de usar los cañones y las máquinas de guerra y de entregar los edificios al incendio sin que de ello resulte al mismo tiempo daño para los inocentes y los culpables. Él entiende pues que estas circunstancias se dan. Está desde luego alejándose de estos fundamentalismos religiosos y situándose cada vez más cerca de lo que nos habla Clausewitz en su obra maestra. Vamos inmediatamente con los justos títulos, aunque todo el mundo los conoce. Son ocho. El último es el más polémico, el último daría a lo mejor hasta para otros encuentros de filosofía, pero lo vamos a repasar. Insisto que tengamos presente que estos títulos, aun cuando tienen unos orígenes lejanos en el tiempo, están contrastados con lo ocurrido recientemente en América, que además tenemos la suerte de contar con continuas crónicas y contracrónicas, incluso hechas desde dentro, y no queremos acordarnos de Fray Bartolomé, por lo que todos sabemos. Bueno, los justos títulos. El primero sería el de comerciar libremente. Un título que, por supuesto, podemos ponernos vincularlo a la idea de globalización, o a su intento al menos, la ausencia de fronteras para moverse por la tierra de algún modo. Bueno, eso podría ser una versión. Los segundo, tercero y cuarto tienen un sesgo religioso importante. El segundo es propagar la fe católica sin obstáculos, propagarla, no
estamos tampoco hablando de entrar, como hemos dicho en el libro que tenemos a mi izquierda. Dice, si los bárbaros permiten a los españoles predicar el evangelio libremente y sin poner obstáculo alguno, tanto si reciben como si no reciben la fe, no hay derecho bajo ningún concepto a intentar la guerra contra ellos y menos de ocupar sus bienes, solamente si te lo oponen, si se oponen a que tú entres, ¿verdad? Luego, pues, establece también la posibilidad de que donde ya haya gente convertida al cristianismo, pues puedas tú defenderlos de una cosa que se había producido ya, y es del intento por parte de algunas figuras americanas relacionadas con el clero de allí o con el poder político, de reincorporar a esos hombres cristianizados. Esa sería otra de las posibles causas de guerra. La tercera, pues es que se pueden vincular a una serie de señores, la cuarta. La quinta, sexta y séptima ya tienen un cariz mucho más político. La quinta iría contra las leyes tiránicas, ¿eh? Y leo, porque esto es que es una descripción de lo que se estaba viendo allí. Hay que recordar que Vitoria no, pero Sepúlveda sí conoció de primera mano al propio Cortés y sabe lo que ha ocurrido allí. Y dice lo siguiente, dice, y aquí digo que aún sin la autoridad del pontífice, al que nos alejamos de nuevo de la esfera religiosa, pueden los españoles prohibir a los bárbaros tan nefandos crímenes y ritos porque tienen derecho pleno a proteger y defender a tales infelices inocentes hombres de muertes tan injustas. Estamos hablando pues, de los sacrificios humanos que con tanta frecuencia se daban. La sexta es pues el hecho de que los indios pueden recogerse bajo la soberanía de un monarca que en este caso sería español y sería católico. El séptimo tendría que ver precisamente con el poder federativo, porque habla de la posibilidad de alianzas y que entonces tú, aliado con ellos, aunque no compartas su credo todavía, puedes guerrear. A todo el mundo le viene a la memoria enseguida qué está detrás de este séptimo título. A mí me parece que es, bueno, aparte que es que lo cita, los tlaxcaltecas, es el problema, en los tlaxcaltecas se junta todo esto, el retirarse del sojuzgamiento político de Moctezuma, pero retirarse también de esas otras aberraciones como son la entrega de todos los años de esclavos para sacrificios e incluso, y esto lo he conocido yo hace poco, el hecho de que los tlaxcaltecas eran un poco el banco de pruebas para el ejército, para la milicia mexica, que era muy agresiva y eran los sparring de la época en realidad. El 8 es el más preocupante y el más polémico, por eso pasaremos un poco de largo porque me estoy pasando también de tiempo, y habla de que, leo textualmente, habla de la posibilidad, para decirlo rápidamente, de tutelaje de esas gentes hasta que adquieran un grado de civilidad suficiente y en ese caso sí podrán emanciparse. Esto por la vía de los hechos, y aunque haya resultado muy polémico, sí se ha producido. Es decir, aunque queramos aludir al pacto translationis, soberanía de Dios al pueblo, entrega al soberano, ausencia del soberano, retorno de la soberanía y emancipaciones americanas, pues desde luego encaja perfectamente con estas posibilidades de tutela, que Vitoria las contemplará como posibilidad, pero que Sepúlveda la dará por algo que hay que hacer realmente. Porque dice lo siguiente Vitoria, dice, tales bárbaros, aunque como antes dijimos, no sean del todo idiotas, mucho tienen de ello y es bien notorio que no son realmente idóneos para constituir y administrar una república en las formas humanas y civiles, insisto, nada de religión. Bueno, como ya me estoy pasando un poco de la raya, pues yo diría que Sepúlveda da una vuelta de tuerca todavía más a estas tesis de la guerra justa, es compatible en gran medida con Vitoria, funda el imperio, textualmente, ya en el derecho natural y común a todos, ya en los dogmas cristianos. Aquí está el famoso equilibrio en el cual esto de la civilidad habría que ver hasta qué punto tiene unos componentes extraídos del catolicismo, aunque el catolicismo también los tiene de otros, en cierto modo ecléctico, de otras civilizaciones, y bueno, pues ahí está la polémica de este título octavo. Por último, tengo que decir que, por traducir un poco a nuestras categorías comúnmente empleadas,
el asunto de los ídolos, que tantas veces, y por parte del Islam también, se combaten, por supuesto, vamos, se prohíben, no se conciben, y por eso tienen que vender esos fetiches, esas vírgenes o esos toros alados para que un ricachón las ponga en su chimenea, porque eso es basura, ¿verdad? Pues lo cierto es que los españoles, con su Dios trinitario y representado figurativamente, pues sí que acaban destruyendo los dioses figurativos de esas sociedades politeístas. En definitiva, a mí me parece que cuando Cortés rompe con la barra esas esculturas de bulto que hemos dicho algunas veces para colocar otras, como ha dicho Bueno, para colocar en alguna ocasión le voy a decir, para quitar un leño y poner otro, que en rigor eso también es, pues lo que estamos es asistiendo a el barrido de los dioses segundogenéricos. Más allá de que nos podamos poner en categorías internas al catolicismo y hablar de herejía, idolatría, no, ahí desde una perspectiva propia del animal divino, lo que se está es quitando a esa especie de sumatorio de atributos animales que constituyen ese conjunto, llámese Quetzalcóatl o llámese Huitzilopochtli o como se llame, por esas representaciones. El Islam queda también fuera completamente de esta posibilidad, pues que tienen atributos propios de las religiones del libro. Como ya me he pasado de la raya, pues solamente decir que en cuanto a ISIS, por darle una pincelada final de actualidad, ISIS, Estado Islámico de Levante, y yo creo que esto se podría abrir hasta un debate, ¿hasta qué punto estamos hablando de un Estado? O más bien de un parásito de otros estados, que además no reconoce. ISIS recubre como una mancha negra todos aquellos territorios que han sido en el momento límite y máximo islamizados, pero tiene que, si bien se rige por la Sharia en cuanto a la capa conjuntiva, parece que la resuelve la Sharia, la capa basal pues tiene que ir ligada a cierto parasitismo de estructuras preexistentes de aquello que ellos mismos condenan. En cuanto al eje cortical, pues desde luego es una corteza fortísima que viene dada pues por esta cantidad de atentados que se dan en los bordes, que se van a dar cada vez más en los bordes. Y por último decir que pese a la iconoclastia famosa de la que hemos hablado tantas veces en el Islam, resulta paradójico, curioso el hecho de que hoy por hoy no sea la palabra del mujahidín desde, y aquí está la tecnología en conjugación con la ideología que tantas veces hemos dicho, ya no, la voz no le llega a toda la umma, sino que tiene que recurrir a una tecnología moderna y figurativa como es el vídeo, y eso daría para otras cuestiones, pero como ya me he pasado, pues les agradezco la atención y nada más. Ha sido muy interesante esto último está muy bien. La diferencia entre el tratamiento de los ídolos, claro. La isla de Cozumel, ¿no? Sí. Donde cuando ven la isla de Cozumel la derriban y luego ponen a la Virgen María. Sí. La Virgen, pero claro, una de las diferencias, en plan puramente, estrictamente lógico, que tiene que ver con el entendimiento de la gente, es que el ídolo de Cozumel pues tiene un numen residente allí. Claro. Mientras que la Virgen de Guadalupe es un concepto abstracto que está en Extremadura y en otros muchos sitios, ¿no? De que es una idea abstracta la Virgen de Guadalupe, esa es la diferencia. Y claro que se diluye cuando estás frente a un leño. Claro. Pero ese leño en unos sitios está sustantivado y en otros no. Por lo menos para el vulgo, pues sí, lo mismo. Claro. Para muchos de los que iban allí, pues sería lo mismo. Sí. Pero sin embargo no, porque el que iba allí a la Virgen de Guadalupe, pues a lo mejor el extremeño estaba acordándose de Guadalupe, o sea que estaba ya en otro nivel. Sí. No, y hasta el punto de que luego ellos creen que la Guadalupe original es aquella, es decir, que Bueno, luego ya las claro, apropiaciones claro. y las vinculaciones políticas son enormes. Claro, ¿no? sí. Felicitarte por la exposición y quería hacerte un comentario y una pregunta porque, por ejemplo, está el caso de un filósofo y teólogo de la Edad Media, Pedro Abelardo, ¿no?, que murió en 1142, nació en 1079, y una de sus obras más importantes, como se sabe, aparte de Conócete a ti mismo, un tratado de ética y otras obras, ¿no?, tiene una obra, por ejemplo, que yo la he leído hace tiempo ya, Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, que da a entender, por ejemplo, que el filósofo pagano sería una especie de mezcla de romano antiguo y musulmán contemporáneo.
Entonces ahí lo que plantea Pedro Abelardo, este gran lógico y dialéctico, filósofo y teólogo de la Edad Media, pues es una especie, a mi juicio, de diálogo interreligioso en pleno siglo XII, con lo cual es verdad que hay esa guerra santa, que hay esa yihad que plantea Averroes y otros filósofos musulmanes muy importantes, pero bueno, parece ser que también hubo algún intento de conciliación de las religiones, de las tres grandes religiones del libro. ¿Qué me podías comentar al respecto? Pues te podría comentar, que yo a Pedro Abelardo no lo he leído, tengo que reconocerlo, pero sí he leído a Nicolás de Cusa, que en la obra La paz de la fe es muy curiosa la estructura, porque además, ahí hay una confusión curiosa, ¿no? Porque además de los representantes de los credos religiosos, hay luego categorías, yo no sé si llamarlas antropológicas, porque me parece que pone un chino, es decir, que no acaba de ajustar bien la mesa de invitados, pero en La paz de la fe pues pasa un poco como estos ajustes de los que hemos estado hablando. Pues reconoce que sí, que puede haber diálogo, pero claro, al final arrima las cosas a su sardina, como debe ser, claro. O sea, acaba diciendo pues que en cierto modo el cristianismo reduciría a las otras, pero que la estructura, pues, o sea, el diálogo, que por supuesto es continuo. Y aparte, por eso he dicho yo que los ajustes que impone la realidad son constantes. Bueno, pues tenemos que cortar ya porque vamos bastante tarde. Muchas gracias.